Soy Pablo Veloso y así como existe un umbral para el dolor, también existe un umbral para los estímulos en general. Por ejemplo, hay personas que con el mínimo estímulo ya se sienten vivas. Entonces, por ejemplo, una persona leyendo un buen libro, atractivo, interesante, sienten que están perfectamente bien, que están contentas, que vale la pena estar vivo, que la vida tiene sentido. O bien, no sé, saliendo a pasear por el campo, ¿no? A caminar por la montaña, o simplemente tomando el sol. Pero vemos otras personas que eso no les basta. Necesitan, por ejemplo, ir en una motocicleta o en un coche a toda velocidad, hacer deportes de riesgo, no sé, desde el surf hasta saltar de un puente haciendo jumping o puenting, como dicen aquí en España. Es decir, vemos que el umbral de dolor, el umbral de estímulo es muy variable. Entonces hay algunas personas que necesitan para estar vivas un estímulo sumamente intenso, lo que llamaríamos pico, en contraste con un estímulo más del estilo valle. El valle se entiende que es esta cosa curva o más aplanada, mientras que el pico es el pico de la montaña. El estímulo pico es más agudo, más punzante, más penetrante. Entonces hay personas que necesitan, por ejemplo, hablar a un volumen muy alto. Hay gente que si no habla dando voces o gritando, le parece que no está hablando y le parece que el otro no la escucha. Entonces, si el otro habla a un volumen alto, levantan más la voz y dicen cosas muy cortantes, muy agudas, muy radicales, ¿no? E inclusive las cosas que dicen les parece que tienen que ser cosas terribles, ¿no? No les basta con decir, ¿cómo te fue hoy? Bien. No, tienen que decir, no sabes lo que me pasó tal cosa. Es decir, que tienen que demostrar cosas muy punzantes, muy de alto nivel de intensidad emocional, ¿no? Entonces vemos hogares, casas, donde las familias están continuamente en litigio, en pelea, en roce, que cualquier cosa genera un problema, que hay discusiones cada dos por tres, que se arrojan cosas. Hay personas que no consideran si tienen que, digamos, dialogar con otro, ¿no? Y están en desacuerdo. Por ejemplo, yo digo, vamos a comer hoy tal cosa, y el otro dice, no, tengo ganas mejor de comer tal otra. Bueno, hay familias que consideran que si no rompen alguna cosa, un plato contra el suelo, o no golpean una mesa para que se oiga un ruido muy fuerte, no están demostrando su argumento correctamente. El otro no lo va a oír. Esto quiere decir que su umbral de estímulo es muy grande. Como es tan grande, necesitan que pasen cosas terribles, muy notorias, muy evidentes, como para que el otro se entere. Entonces, ¿de qué depende este umbral de dolor o umbral de estímulo? De educación, simplemente de eso. No es biológico. Es decir, bueno, habrá algunas personas que biológicamente, genéticamente o por herencias, tendrán una resistencia mayor o menor al dolor y a los estímulos. Pero también tiene que ver con la crianza, con la educación. Por ejemplo, si yo me crié en una familia donde todos gritaban, para mí el silencio no va a transmitir nada. Y si estoy con alguien, me va a parecer que tengo que gritarle y decirle cosas muy intensas. Y si la cosa está muy tranquila, tengo que generar un problema y discutir para llegar al nivel de gritar. Porque para mí gritar es comunicar. Y como no puedo gritar si estamos los dos tranquilos en silencio, necesito crear un problema, que el otro se fastidie, se ofenda, para que yo pueda levantar mi voz y realmente criticarlo. O bien hay gente que piensa que si no está taladrando una pared, que si no está clavando un clavo, no está haciendo nada. Se está muriendo, está vegetando. Entonces necesita crear situaciones donde haya ruido, ¿no? Ruido, ya sea de máquinas. Y si está mucho tiempo en su casa y dice, acá no pasa nada, me estoy muriendo, no hay vida acá. Entonces sale a caminar y hay gente que dice, a mí vivir en la periferia de una ciudad no me satisface, a mí me gusta vivir en el medio de una ciudad urbana, urbanizada, con mucha gente, con mucho movimiento en una de estas urbes capitales, donde hay ruido de autobuses, gente, bocina de los coches. Me gusta la acción.
O personas que dicen, yo no tolero trabajar en un trabajo donde, no sé, esté en una tienda que no entra casi nadie, aunque me paguen bien. No, no, no. Yo quiero trabajar en un sitio como si fuera la bolsa de valores, un lugar donde me vuelvan loco, me llamen por teléfono, porque ahí siento que estoy vivo. ¿Se paga un precio alto por vivir con ese nivel de estímulo? Sí, obviamente. Algunos hacen la comparación, no sé si tendrá unas bases biológicas reales, pero por ejemplo se dice que un elefante o una tortuga respiran muy pocas veces por minuto, mientras que otras especies que viven muy poco tiempo, a veces horas, por ejemplo, respiran muy rápido. No sé, un ratoncito respira mucho más rápido que un paquidermo como el elefante o la tortuga, por ejemplo. Entonces, esa parsimonia, ese movimiento de tortuga, obviamente nos aporta menos estrés. La tortuga se estresa menos seguramente porque tiene menos nivel de estímulo que manejar que un ratoncito. Vio cómo es un ratón que está continuamente mirando para todos lados y sus movimientos son erráticos y son rápidos y repentinos. Es muy inquieto. Entonces, en el ser humano, la variabilidad en este umbral no va dado tanto por el nacimiento, porque somos todos de la misma especie, sino por la crianza. Entonces podemos revertirlo hasta un cierto punto. Podemos aprender a mesurar, a resignificar, a darnos cuenta que no necesariamente subir otra montaña más alta nos va a aportar una sensación de estar vivos, que podemos sustituir eso por otras sensaciones más tranquilas y cotidianas y redefinir, reinterpretar, empezar así como interpretamos a partir de un día, se nos ocurrió que el esfuerzo y el dolor de subir la montaña es sinónimo de estar vivo, bueno, podemos empezar a entender que el placer y la tranquilidad de caminar por el bosque también puede ser estar vivo. Quizá eso es demasiado opuesto al esfuerzo de subir la montaña, pero podemos buscar algo intermedio, no sé, andar en bicicleta o en moto por la, no sé, por la pradera y de esa manera tener algo intermedio. Entonces, muchas personas, como digo, tienen un umbral muy alto y a veces no se entienden con las personas que no lo tienen. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta compartir, no sé, una comida en tranquilidad, en silencio, es decir, poder hablar con el otro, pero que el otro me escuche. Eh, en mi caso yo no concibo la idea de ir a un, por ejemplo, a un restaurante o a un sitio de comidas donde todo el mundo esté gritando, porque si yo voy a ese sitio solo a comer está bien, pero si yo voy a conversar con otro no voy a poder conversar. Mientras que lo más habitual en gente con un estímulo muy alto es ir a un sitio donde todos estén gritando, gritar todavía más fuerte para que el otro me pueda oír, cosa que es muy difícil. Entonces pasa mucho con la juventud, con esto de las discotecas, de ir a sitios donde los estímulos son grandes, bestiales. Por eso podemos aprender a mesurar, aprender a vivir con un nivel de estímulo un poco menor, porque también pensemos que este nivel de estímulo actual es propio, es hijo de nuestro tiempo, es propio de nuestra era tecnológica, acelerada, donde todo ocurre rápido y que si no ocurren cosas durante un rato ya nos aburrimos. Fíjense que el mismo Twitter, que tweet significa en inglés trino, como el trino de un pájaro, que es cortito, un pájaro trina, y de la misma manera son los mensajes del Twitter, que no pueden tener más de cierta cantidad de letras. Entonces son frases muy cortas, es decir, no hay tiempo, tiene que ser todo rápido, todo corto, porque se pasa. Y antes, en la época de mis abuelos, para conversar con alguien en otro sitio había que mandar una carta, escribirla, ir al buzón, ponerle un sello postal o al correo. El cartero la iba a recoger, la llevaba hasta el otro sitio, la transportaban, la entregaban, la leía el tipo y todo el camino de vuelta para que me llegue a mí la respuesta. Entonces, la gente se acostumbraba a un nivel de estímulo menor. Hoy en día habría en esa época gente que igual quería subir montañas y esas cosas, pero eran los menos. Hoy en día casi todo el mundo está acostumbrado a un nivel de estímulo mayor que se estimula justamente, se incentiva porque ayuda a consumir más, a que querramos rápido
pronto. Eh, hay un documental que vi hace un tiempo que se llamaba Biggest, Faster and no sé qué, como diciendo lo más rápido, lo más grande y lo más, es decir, lo más, siempre queremos lo más, queremos algo que realmente nos impacte. Y uno dice, vi esa película y me impactó, leí ese libro y me tocó, me marcó, estuve con esta persona y fue una cosa. Entonces, vivimos de esos estímulos y el problema de los estímulos, entre otras cosas, es que desgastan bastante. Cuando usted bebe café, todas sus glándulas secretan hormonas o cuando consume otras sustancias como la cocaína, secretan sustancias que usted se siente tocar el cielo, pero luego, claro, esas glándulas se secan, por así decir, y usted siente un bajón muy grande y necesita del siguiente estímulo. Bueno, ese juego de me estimulo al máximo, ese estímulo me exprime y me agota, necesito reponerme para el siguiente estímulo que tiene que ser más fuerte que el anterior, ¿no es cierto? Porque me acostumbro también, no le pasa tanto a la gente que aprende a vivir en el valle. Por eso la vía del Tantra en la India es la vía del valle. Aprender a disfrutar no tanto de los picos, sino de lo que hay entre medio de ellos. No tanto de las metas, sino del camino. No tanto del aplauso final de un concierto, sino del tocar, del ejecutar el instrumento y disfrutarlo. No solo de acabar el cuadro, sino en el acto de pintarlo. No solo de lo que resulte en ganancia económica de un trabajo, sino en lo cotidiano de trabajar. No solo en lo que resulte de una relación amorosa, de si finalmente se consuma en un acto íntimo, sino del hecho mismo de estar disfrutando de la compañía de esa persona. Es decir, aprender a disfrutar mucho más del camino que simplemente de las metas, de los finales. Para pensarlo.